Hola chicos, ¿cómo están? Me he tomado tiempo para revisar el tema y me he dado cuenta que a lo mejor grabo esto un domingo porque no sé si tendremos clases presenciales debido a que nuestros queridos amigos de Senela se les ha ocurrido justo cortarnos la luz en la noche. No sé qué le habremos hecho a esta gente, pero bueno. Entonces, realmente como me preocupo y creo yo que no alcanzaremos, voy a tratar de hacer un tutorial, ¿sí? Eh, Aparándome en la idea de que ustedes puedan ver el tutorial y que puedan a través de él hacer las cosas que yo espero que hagan, por lo menos para comenzar a entender un poco la herramienta. Igualmente esto, pues, tiene algunas partes, ¿sí? Entonces, no es solamente que voy a ver la herramienta y ya está. Hay que hablar de algunas cosas. ¿Ok? No me voy a tomar mucho tiempo y pues voy directamente al grano. Saliendo de la introducción de los conceptos de base de datos relacionales, ya sabemos que se modela conceptualmente, que se modela lógicamente, que se modela físicamente, pero yo cuando ya tengo eso ya tengo que partir de otro concepto. Entonces, esta gráfica te indica muy bien lo que es el ciclo de vida del criterio de las bases de datos, porque primero haces una planeación de la base, intentando entender qué es lo que necesita, qué es lo que el cliente requiere, qué es lo que el cliente necesita utilizar dentro de su concepto. Luego haces una definición del sistema. Entiéndase por sistema un software o entiéndase por sistema todo el conjunto de actividades, utilidades y etcétera, que están enmarcadas en la creación de esta base de datos. Y por último, haces una definición de los requerimientos y un análisis de esos requerimientos para entender cuál es el límite dentro de tu concepto de base de datos. Como alguna vez conversábamos, si bien es cierto, las bases de datos deben de tener o deben utilizarse para diferentes cuestiones, pero por ejemplo, si voy a crear una base de datos que me lleve el control de una pastelería, dentro de la misma base de datos no voy a llevar el control del usuario o de los vendedores o de los gerentes. Entonces, hay cosas que hay que entender hasta dónde llega el concepto de la base. Una vez que se tiene eso, ya estamos hablando de estos tres puntos, ahí recién entramos al diseño, ¿sí? El diseño de la base de datos, en donde ustedes pueden apreciar que aquí vemos el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico, que son los modelamientos que hemos estado trabajando. Luego de ello, ya creado todo ese modelamiento, ya tenemos un diseño de la aplicación, porque yo ya sé ¿cómo voy a hacerlo? Yo ya tengo pensado cuáles son los límites, cuáles son los requerimientos, cuáles son las estrategias a utilizar y ya sé cómo va a estar distribuida la base de datos. Y una vez que yo ya sé cómo está distribuida la base de datos, ahí sí yo voy a la implementación. Porque aquí ya necesito implementar, ya necesito crear, ya necesito tener un software que vaya a ser utilizado. Y entonces dentro del software va a estar la base de datos. Y esa base de datos es la que voy a implementar. En esta implementación, por supuesto, habrán conversiones de datos y conceptos de carga. Llámese por conceptos de carga, analizar con pruebas qué tan rápido se accede a la base, qué tantos elementos se ponen en la base, etcétera. Luego de ello, se hace pruebas y por último, ya salido del concepto de la implementación, haces un mantenimiento operacional que no es más que entender por algún caso si se necesita hacer cambios de alguna forma u otra a esa base de datos que ya está hecha. De darse ese caso, volvemos al principio y estamos en la planeación de base de datos. O sea, esto es un ciclo, ¿sí? Algo cíclico en el cual yo reviso y estructuro mi base en función de lo que yo espero que haga mi base. Por ende, ya cambia el escenario. El modelo de datos se va a transformar en un diseño de base de datos relacional. O sea, ya vas a tener relaciones que vas a tener que construirlas en la base de datos, o sea, en lo que vayas a utilizar. Y esto significa que estas entidades, atributos, relaciones, identificadores únicos, identificadores foráneos y todo lo demás, ya no van a ser simple y llanamente papel. Ya lo tienes que convertir en un objeto, en una base de datos relacional. O sea, ya tienes que trabajarlo en la base de datos.
Y yo tengo esto, ¿no? Porque esto es lo que yo voy a tener. Al fin y al cabo, esto es lo que se va a convertir en mi base. Voy a tener diferentes elementos. Como ustedes pueden darse cuenta, eh, estos son registros que voy a tener. En los registros voy a tener filas y columnas. ¿Qué van a hacer las columnas? Las columnas van a contener instancias de los atributos y las filas van a contener instancias de toda la entidad. ¿Ok? Eso debe quedar muy claro. Por ende, ya llegamos a un punto en el que ya no existe el modelo, sino que ya existen tablas relacionales. Las tablas son estructuras simples en las que vas a organizar y almacenar datos. ¿Ok? Como que tú digas cliente, ¿no? Cliente tiene un ID de cliente, un apellido de cliente, un nombre de cliente, un departamento de cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno pues se va a llenar conforme el cliente exista. Por ejemplo, la fila donde está Dan Smith es la fila número 100 y se llena con todos los valores que corresponden a Dan Smith. En cambio que la columna first name, o sea, apellido, se va a llenar con todos los apellidos. Entiéndase por esto que esto es una tabla. Bueno, y como decíamos, las columnas se utilizan para almacenar tipos específicos de valor y las filas para describir la incidencia o las instancias respectivas. ¿Cómo vamos a acceder a los datos? Bueno, nosotros vamos a utilizar a lo que se llama lenguaje de consulta estructurado. Ojo con el nombre, porque el nombre es lenguaje de consulta estructurado y se lo conoce como SQL. De ahora en adelante vamos a trabajar solo con SQL, el cual nos permite acceder a bases de datos relacionales de una manera ya más eficaz. O sea, ya voy a poder guardar en un lugar específico todos los datos que correspondan para que luego yo los pueda procesar y convertir en información. Entiéndase que en todas estas entidades que ya hablamos y ya hicimos en su momento, yo tenía PKs, ¿verdad? Entonces tenía clases primarias, las cuales las voy a seguir teniendo y voy a tener que trabajar con ella en todos estos elementos. Y entiéndase que también tenía claves secundarias, los foreign key o las FK, que van a tener relación o voy a tener que relacionarlas en estos elementos. Y por lo tanto debemos entender que hay que comprender la situación desde un punto lógico. Debemos crear y debemos tener atributos que en algún momento determinado tengan un tipo de dato concreto. ¿Ok? Deme un minuto. Entonces, como íbamos diciendo, la integridad de la columna tiene que ver con que en cada columna se asocia el tipo de dato con el cual se creó la columna. Dicho de otra manera, por ejemplo, vamos a ver en este ejemplo particular que el número de cuenta, que es banknote, es un tipo de dato numérico de 5, que el número de, perdón, el primero el número de banco, el número de cuenta es un dato numérico de 8, el balance es un dato numérico de 12 que tiene dos decimales y el tipo de dato fecha de abertura es fecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los elementos tiene que corresponder con ese tipo de datos. Si nosotros le mandamos un tipo de datos que no pertenece, entonces vamos a tener un problema y la base no va a ser manejada de una manera íntegra. Por supuesto que hay restricciones. Sí, las restricciones definen el estado relacionalmente correcto de una base de datos, porque evidentemente cada columna que nosotros vayamos a crear va a tener un estado, pues no. Y la de la integridad de datos garantiza que los usuarios puedan realizar solo las operaciones que dejan la base de datos para tener una base con estados correctos y consistentes. Y aquí vamos a ver el tipo de restricción con la explicación de la restricción, en lo cual sugiero ponerle mucha atención. Tipo de restricción, integridad de la entidad. ¿Qué quiere decir que sea íntegra la entidad? Que la clave primaria debe ser única y ninguna parte de la clave primaria puede ser nula.
Y muchos dirán, pero la clave primaria siempre ha sido única. A ver, tenemos dos tipos de clave primaria. Tenemos la clave primaria normal, que es una PK, y tenemos claves primarias combinadas, que son las que se crean en las tablas asociativas. Entonces, estas claves nunca pueden ser nulas, o sea, nunca pueden quedar vacías, ¿sí? Jamás. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un PK que viene a ser el código de camiseta, ese código de camiseta debe contener un valor. Nunca puede quedar sin valor, ¿ok? Y asimismo, si tú tienes una tabla asociativa con PKs combinados, un PK FK1, que puede ser el número de factura, y PKFK2, que puede ser el nombre del cliente o el ID del cliente, no es que puedes poner la factura 001 sin ningún cliente, eso no puede existir. ¿Ok? Ojo, muy importante con eso. Esa es la integridad de la entidad. Divide la integridad referencial, que un valor de clave ajena, o sea, un valor de clave foránea, tiene que coincidir con un valor de clave primaria existente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una clave principal y yo tengo que esa clave principal ha viajado a otra entidad como clave foránea, entonces el valor de esta clave foránea en la tabla donde yo le estoy considerando debe ser o debe tener una coincidencia con el valor que está acá. Por ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos la tabla cliente. En la tabla de cliente, el cliente número 1 es Jonathan Samaniego, el número 2 es Michael Samaniego, el número 3 es Carlos Samaniego, el número 4 es Stephanie Samaniego y así. Voy a tener varios clientes. Resulta que todos son hermanos. Wow. Ok. Pero tengo varios clientes. Tengo 4 clientes. Repito, el cliente número 1 es Jonathan Samaniego, el número 2 es Michael Samaniego, el número 3 es Carlos Samaniego y el cliente número 4 es Stephanie Samaniego. Entonces, si tengo una factura que la tengo que relacionar con el cliente, como siempre se la ha relacionado, donde factura llega a tener un FK del código del cliente o del ID del cliente, entonces ese valor debe existir en la tabla cliente. O sea, por el momento tenemos 4 clientes, 1, 2, 3, 4. No puede ser que cuando yo haga esta factura no existe el cliente. Digamos que el cliente es Andrés Pelacini. Entonces aquí en la tabla de cliente debe existir Andrés Pelacini. Si no existe Andrés Pelacini, tú no lo puedes poner en la tabla factura. Si yo pongo, por ejemplo, Michael Samaniego era el número 2. Ah, ok, aquí pongo el número 2, que es de Michael Samaniego. ¿Ok? Eso es importantísimo entender. La integridad referencial tiene que ver mucho con que lo que yo vaya a poner en las tablas principales sea consecuente con lo que yo tengo en las tablas, por así decirlo, que son normalizadas o que están más en los bordes del límite de la tabla. ¿Ok? Y tengo el concepto de integridad de columna. Una columna solo debe contener valores consistentes con el formato de datos definidos de la columna. Eso ya lo vimos. Fue justo lo que hablamos hace un momento. Que si tu columna, por ejemplo, tú dices, ok, la, el atributo sueldo, la columna sueldo en este caso, va a contener un valor float. Ok, le tienes que poner un valor float. No le vas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, no le vas a poner un valor estratosféricamente grande que sea, por ejemplo, entero, porque le estás poniendo float. Una. Y dos, le vas a tener que poner valores numéricos. No le vas a poner letras. Porque si no rompes la integridad de la columna y simple y llanamente no va a dejarte ingresar ese dato en la base. Eh, Divide integridad definida por el usuario. Integridad definida por el usuario quiere decir que son datos que yo le indico al usuario como tal que puede poner. Por ejemplo, si yo digo que la calificación de una persona es de 1 a 10, ok, yo no le voy a poner a un estudiante que sacó 11. Digamos que tenemos una tabla notas que se combina con una tabla materia. Entonces yo digo, ok, voy a poner la nota al estudiante. eh, digamos que es un tiny int. Ustedes saben que el tiny int recibe hasta el número 127.
pero da la casualidad de que las notas son sobre 10. Entonces, si yo le pongo a un estudiante 11, 12, 20, 100, no hay problema. O sea, legalmente hablando, lo puede aceptar porque Tiny Int acepta el número 127. Pero ya yo definiendo este tipo de relaciones en las cuales digo, ok, este atributo solo puede tener este valor de 10, nada más puede hacerse. O sea, va a tener obligatoriamente este valor de 10, porque es una definición que le hace el propio usuario. ¿Ok? Me quedo, me quedo siempre pensando, cómo les digo, participen. Y estamos completamente outlined. Entonces, para mí es como medio complicado porque me interesa cuando la gente participa en clase. Si convertimos todas tablas relacionales, las entidades se convierten en tablas, las instancias se convierten en filas, los atributos se convierten en columna, las PK se convierten en clave primaria, las FK se convierten en clave única o clave foráneas, y las relaciones se van a convertir en columnas que tienen que ver con la clave foráneas. Por lo tanto, en las tablas no voy a dejar nombres en blanco ni espacios en blanco, no voy a poner abreviaciones y en lo posible no tratemos de usar números ni caracteres especiales. Esta es una de las primeras tablas que vimos, no sé si se acuerdan en clase. ¿Cómo las convertimos? Bueno, vamos a entrar ahora sí a lo que es SQL. Para esto ya vamos a usar la computadora. ¿Ok? SQL se llama Structured Query Language, ¿ya? Lenguaje de consulta estructurado. Y sirve básicamente para lo que dice el lenguaje. Es un lenguaje para hacer consultas y en una estructura. Está basado en bases de datos relacionales y tiene un criterio muy profundo de álgebra relacional. ¿Cuál es el álgebra relacional? El álgebra es cuando estamos utilizando, por así decirlo, tablas de verdad, valores de 1 y 0 para calcular, qué es lo que vamos a hacer después. Y soporta CRUD. CRUD son las siglas para indicar que va a soportar lo que es creación, selección, actualización y eliminados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como lo que voy a trabajar, yo puedo crear bases, puedo crear datos, puedo crear tablas, puedo seleccionar entre estas bases, puedo seleccionar entre estos datos, puedo hacer actualización. Si un dato ya lo ingresé y quiero actualizarlo, lo podré hacer. Y por último, eliminar, porque voy a poder eliminar datos que yo desee. ¿Dónde vamos a usar SQL? Cuando ya salimos del modelo físico, ya se implementó y ahí recién vamos a usar SQL. Y vamos a utilizar los comandos SQL para implementar estas tablas. En los laboratorios, depende, ¿sí? Cuando ustedes creen el usuario root, cuando ya utilicen el software en sus casas, pueden ponerle el password que ustedes quieran. Yo personalmente en el laboratorio nos manejamos con 1111, pero también hay otro tipo de valores que puede tomar. Y aquí vamos a tener criterios muy, muy complejos, ¿no? O sea, estos son ya criterios de la base. En la base yo voy a tener tres lenguajes diferentes, que en realidad forman parte del mismo lenguaje, sino que se denominan tres lenguajes diferentes. El primero es el DDL, que es el Data Definition Language. El Data Definition Language es cómo yo voy a definir o cómo yo voy a utilizar la definición del dato. Espera un momento, por favor. Ok. Entonces, Data Definition Language me permite preparar la base de datos desde cero. Cuando ya no tengo nada, el Data Definition Language es lo que me va a permitir que yo cree la base, yo altere la base, yo elimine la base, yo trunque la base y yo renombre la base. ¿Ok? Esto es importante porque aquí parte todo. Parte cuando yo ya trabajo desde este lenguaje de definición de datos, yo ya digo, ok, voy a crear la base y la voy a crear con un nombre. Después puedo alterar la base y después puedo eliminar la base. Así de sencillo, puedo hacer todo lo que yo quiera desde este concepto. De ahí viene el Data Manipulation Language. ¿Qué es el Data Manipulation Language?
es un lenguaje de manipulación de datos. Aquí yo ya puedo insertar el dato, consultar el dato, eliminar el dato y actualizar el dato. Y ahí aquí me baso en el dato. O sea, los datos que yo voy a coger ya una vez armada la estructura de mi base, yo todo eso yo lo puedo coger y lo puedo trabajar. Y aquí hablo a niveles de datos. ¿Ok? No digo, allá tengo un dato del cliente que es Jonathan Samaniego, otro dato que es Michael Samaniego, otro dato que es Carla Samaniego. Entonces yo puedo hacer cuanto yo quiera hacer con esos datos. Puedo eliminar los datos, puedo actualizar los datos y puedo consultar los datos. Y por último, el Data Control Language, que es para controlar el acceso a la base de datos, donde tengo dos grandes comandos que son grant, que me permite el acceso a la base, y revoke, que me limita el acceso a la base. Inicialmente, como todos nosotros vamos a ingresar con Mordut, no vamos a tener problema de a qué podemos acceder y a qué no. Y ya aquí ya entramos al concepto de crear tabla y demás, que no lo vamos a ver todavía. Vamos a irnos al SQL Workbench para verlo. Vamos allá. Ok, aquí ya estamos en MySQL Workbench. Ok, me he saltado el paso de la instalación porque eso, bueno, ya es parte de cada quien instalarlo. No creo que tampoco tengan un grave problema en la instalación de esto. Espero que no, la verdad, porque me decepcionaría bastante. Así que vamos a entrar de lleno. Cuando ustedes instalan, ¿sí? Les va a pedir automáticamente una clave si le instalan Cordut, que es el usuario administrativo más fuerte. En este caso, mi clave y la del laboratorio suele ser 1, 2, 3, 4. O sea, perdón, suele ser 1, 1, 1, 1. Esa es la clave que yo tengo y es la clave que también usualmente usamos en el laboratorio. Así que ahí tenemos una clave, ¿verdad? Pongo OK y me van a salir diferentes elementos que yo ya tengo creados, ¿verdad? Estos son, como quien dice, lienzos. Esto que ustedes ven aquí, vamos a irlo por partes. Esto que ven aquí es un lienzo, ¿ok? ¿Qué quiere decir un lienzo? Yo pongo comandos aquí, ¿ya? Puedo poner cualquier comando aquí. No necesariamente tengo que seguir un esquema secuencial. Mucha gente está acostumbrada a, no, es que yo pongo aquí una palabra y acá abajo tiene, no. Yo puedo ponerlo en cualquier parte, ¿ya? Es un esquema no secuencial. Puedo poner cualquier cosa ahí. Espera un momento. Ok. Malo estar en casa es que todo el mundo entra, sale, habla. No, no. Esto de no tener clases presenciales es horrible. Ok. Vamos a avanzar. Este es el SQL Workbench. Como ustedes verán, tiene varias pantallas. Como les estoy explicando, esto que está aquí es un lienzo, un canvas que se le llama. ¿Qué es esto? Un lugar donde tú pones comandos. Los comandos no necesariamente tienen que ser secuenciales, simplemente es un lugar donde tú pones comandos. Ya, como que yo voy y pongo una ficha. No necesariamente que ponga la ficha en orden, simplemente la pongo la ficha y ya está. ¿Ok? Y asimismo es esto. El Canva o el lienzo es para poner comandos. No tienen que estar en orden ni tienen que estar secuencialmente ubicados. En la parte superior vamos a ver que estamos trabajando con el local instance, o sea, con una base de datos local. Aquí vamos a ver que yo tengo menús en donde tengo archivos, edición, vistas, query, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hago yo para crear un nuevo Canva? Un nuevo lienzo. Me voy aquí a SQL más y se crea un nuevo lienzo. Si quiero borrar el anterior, simplemente le pongo eliminar y ya está. ¿Ok? La parte de la izquierda tiene dos partes. Administración, que es para ver usuarios, privilegios, estatus, que no vamos a necesitar esto en este momento. Y para ver los esquemas. ¿Ok? Los esquemas quieren decir dónde voy a ver dónde están las bases. Aquí voy a revisar las bases. Por ejemplo, aquí tengo una base de alguien que me envió hace tiempo. Entonces aquí yo voy a ver que tengo las tablas. Aquí yo voy a ver que tengo las columnas. Aquí yo voy a ver las foreign keys. Aquí yo voy a ver todo. ¿Ok?
cuando vayamos a trabajar, aquí hay un botoncito que es para actualizar, que es donde voy a ver el reflejo de lo que he hecho. ¿Ok? Y la parte de aquí abajo, que ustedes dicen Action Output, es la que me va a dar las salidas para saber si algo estoy haciendo bien o mal. Y la parte de acá no sirve de mucho, mismo la quito. ¿Ok? ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos por lo más simple. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Crear una base de datos. Create database y le voy a poner un nombre cualquiera a la base de datos. Clase virtual. Yo le diré que es esto, pero bueno. Acostúmbrense a que cada vez que terminan una línea, un comando como tal, porque un comando puede tener varias líneas, pero cada vez que termina un comando le ponen punto y coma. Ahora, ¿cómo yo hago para que esto se haga? O sea, en este momento estoy diciendo, créame una base de datos que se llame clase virtual. Voy a seleccionar lo que yo quiero que se ejecute y a continuación le voy a dar aquí, ejecutar. Aquí, en la parte inferior, te va a decir, tu acción ha sido ejecutada. Pero ustedes se dan cuenta que acá yo no veo nada. Yo digo, bueno, ¿y cómo es la nota? Porque no estoy viendo nada. Aquí no está viendo lo que yo utilicé. Ok, doy a actualizar y me va a salir ahora sí clase virtual, donde no tengo absolutamente nada. Es más, en este momento esta clase virtual no me sirve, no la estoy usando. ¿Por qué? Porque lo que me indica el esquema es que lo que estoy usando es biblioteca Enchundia y yo no debería usar biblioteca Enchundia. Para yo usar una base de datos, luego de crearla, voy y pongo use y le pongo el nombre de la base. Clase virtual. Pero miren que solo selecciono el comando que voy a usar. No es todo, porque si yo pongo en este momento todo, miren que yo no he seleccionado, no pongo todo, me va a dar un error porque me dice, oye, no se puede crear clase virtual porque esa base de datos ya existe, aquí está el error. Y tú me dirás, ¿cómo que ya existe? Claro, aquí ya está, aquí ya tú tienes clase virtual. Si yo pongo clic aquí, lo que hace el SQL Workbench es todo lo que está desde el inicio para abajo, ejecutarlo. Y como él está ejecutando que se cree la base de datos y ya está creada, él no va a ejecutar la segunda parte. Entonces, como yo dije, esto se trata de comandos que se van a poner indistintamente de la posición. Así que lo lógico que hagamos es, pongo use para usar la clase virtual y ahí se van a dar cuenta que clase virtual se pone en negrillas. ¿Qué quiere decir eso? En este momento recién estoy utilizando la base de datos que se llama clase virtual. Si no, yo no estoy utilizando la base de datos que se llama clase virtual. Mucho ojo con eso, por favor, porque si ustedes no entienden bien este proceso, miren que aquí yo pongo create, si yo ejecuto esto, entonces, bien, estoy ejecutando esa línea que yo seleccioné. Pero si yo le pongo directamente la flechita de rayito para ejecutar, quiere decir que voy a ejecutar todo lo que estaba haciendo. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Qué buenos alumnos que son. Ok, como ustedes pueden ver, clase virtual tiene tablas, tiene vistas, tiene estos procedures, tiene funciones, etcétera. Que no he creado nada porque en realidad no hemos creado nada. Primera vez estamos trabajando, estamos tranquilos, estamos viendo qué hacemos por aquí por acá. Suave. Pero ya es momento de crear, pues, ¿no? Ya vamos a comenzar a crear. Entonces, ¿cómo creamos? Es fácil. Ah, caramba, aquí está. Este modelo es el que sirve para crear las tablas. Como ustedes pueden ver, es muy coherente. Crear la tabla, el nombre de la tabla, abro paréntesis, la columna, el tipo de dato, la otra columna, el tipo de dato, la otra columna, el tipo de dato, hasta terminar. Cierro paréntesis, punto y coma.
Noten que todas estas líneas que vamos a crear es un solo comando, porque recién estoy terminando el comando acá. Entonces, ¿qué les parece si creamos algo que sea suave de hacer? Creemos cliente. La típica tabla de cliente. No, ahí vamos a crear cliente. Ok. Entonces voy a create table. Cliente, espacio. Espacio que diga, abro paréntesis. De ahí, voy a hacer una tabla de prueba. Ojo, no estoy haciendo nada súper avanzado. Vamos a hacer algo muy suave, en el cual voy a ponerle, ok, vamos a crear cliente. Le voy a poner cédula, que va a ser un varchar de 10, coma, coma. Le voy a poner nombre, que va a ser un varchar de 20, coma. Ojo que todo esto ya está en tu modelo físico. O sea, para que todo esto lo puedas ubicar, es porque ya existió en tu modelo físico. Apellido. Ay, lo que pasa es que tengo la computadora en otro lado y se me complica el teclado. Apellido varchar de 25, coma. Y teléfono. Teléfono. Varchar de 10 también. ¿Cómo? Pongamos algo más llamativo, ¿no? Fecha de nacimiento. Fecha NAC. Date. ¿Ok? Noten que cuando ya voy a terminar, no pongo coma. O sea, aquí yo ya dije, ok, ya tengo esta fecha, ya ahí cierro, punto y coma. Reitero, si aquí yo doy clic acá, me va a dar error porque me está haciendo todo este proceso. Yo tengo que seleccionar el proceso donde voy a trabajar, que es este proceso. ¿Ok? Y lo llevo a cambio y wow, miren ustedes lo increíble que es esto. Se ha creado una tabla. Tenemos nuestra primera tabla creada en nuestra base de datos. Esta tabla está aquí, se llama cliente y ustedes la pueden apreciar acá. Ojo que está en esquemas, actualizan, la base que debe utilizarse debe estar en negrillas y por supuesto aquí voy a tener mi tabla cliente en donde voy a tener todos los elementos. Para de contar, todo muy bonito, muy suave, buen trabajo. Pero no vamos a quedarnos ahí, ¿verdad? Tenemos que avanzar. Entonces aquí ya vamos a ver otro tipo de situaciones porque ya las tablas las sé crear. Ahí hay una tabla whatever, como ustedes pueden ver, donde hay apellido, dirección, le ha puesto todos los valores exageradamente y ya. Pero aquí viene lo bueno. Restricciones. Ay, porque todo tiene restricciones. Qué bonitas que son las restricciones. Si no, no podemos trabajar adecuadamente. Entonces, en restricciones, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos comprender? ¿Qué podemos analizar? Bueno, primer punto de las restricciones. Las restricciones son elementos que yo les puedo añadir a cada uno de los atributos con los cuales voy a trabajar en la tabla. A cada atributo. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, tengo varios atributos. Primero está not null. Not null ensures that a column cannot have a null value. O sea, cuando tú pones que un atributo es no nulo, te vas a asegurar que cada vez que alguien llene ese atributo, no le pueda dejar vacío. Digamos que yo estoy en un software y tengo que ingresar todo, ¿no? Y le pongo que el nombre sea no nulo, tal cual, no nulo. Eso quiere decir que la persona que está ingresando en el sistema no puede dejar el nombre vacío. Tiene que de ley ponerle un valor. Y viene unique. Unique se asegura que
todos los valores de la columna sean diferentes. Miren bien eso, porque quiere decir que los valores no se pueden repetir por nada del mundo. ¿Okay? Esto sirve mucho cuando tú, por ejemplo, estás llenando numéricamente un PK, ¿sí? Porque tú sabes que los PK no se pueden repetir en las instancias. Lo que nos lleva a la siguiente restricción, que es primary key. Primary key, cuando tú le pones primary key a una tabla, en este caso un atributo de una tabla, tú te estás asegurando que sea tanto no nulo como que sea único, que es lo lógico. ¿Ok? En ese punto, cuando ya tú te aseguras eso, tú lo que te das cuenta es que ese tipo de valores no se van a poder repetir para nada. Lo que te asegura que siempre sean únicos y que siempre sean no nulos. Entonces, con eso se le pone primary key. Foreign key. Ah, ya se nos complica la cosa. Porque ya existe cómo mencionar que un atributo sea primary key y que un atributo sea foreign key. ¿En qué foreign key? Que únicamente identifica una fila o columna, o mejor dicho, únicamente identifica a una columna que tiene que vincularse con otra que ya existe en otra tabla. Que ya lo vamos a ver cómo se hace. Todavía no hemos visto eso. Todavía estamos suaves. ¿Ok? Check se asegura que todos los valores en la columna satisfagan una condición específica. Por ejemplo, todos los valores de esta columna tienen que comenzar con un 1. No sé, se me ocurre. Eso hace check. El default sets a default value for a column where no value is specified. O en conclusión, yo le digo, tome el valor por defecto. Este default va a ser muy importante en el futuro. En menos de 20 minutos se darán cuenta por qué. Pero default es un atributo muy importante, o mejor dicho, es una restricción muy importante para los atributos porque me asegura que se llena automáticamente un valor con lo que se debería llenar. Si yo le pongo algo que por defecto, qué sé yo, estoy haciendo un software y por defecto voy a poner que todos son ecuatorianos, el default es que ese campo va a tomar un valor de Ecuador, que puede ser cambiado por el que maneja el sistema. Y por último, index, que se usa para que la base se indexe y para poder alcanzar los valores de manera mucho más rápida. O sea, se usa más a nivel de consultas. Así que vamos a ver que las restricciones se ponen al final de cada tipo de dato. Por ejemplo, aquí vemos una tabla con restricciones en donde el apellido le ponen que no sea nulo. Y aquí vemos otra tabla de restricciones donde el primary key, que miren cómo va, ¿no? Primary key, entre paréntesis, la restricción. ¿Ok? Recuerden eso, que es muy importante. Porque los PK tienen valores únicos y no poseen null. Y cada cabla va a tener un único PK. A pesar de que existen los PK combinados, que eso lo veremos luego. Vamos a estar en este punto y voy a regresar al SQL. Ok, ya tenemos la tabla cliente, ya tenemos la clave. Sucede que Jonathan Samaniego se equivocó, se apuró este señor es un apurado. Y como ustedes se pueden dar cuenta, creó la tabla cliente, pero no le puso primary key, ni le puso restricciones. Este señor se pasó. ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, primero hay que entender que esto no se arregla así nomás. No es que yo, no, esto es fácil, profesor. O coma, pongo primary key y le pongo entre paréntesis cédula. Ya está, profesor. Eso es todo. Usted se complica solito. A ver, vamos a ver si sirve tu. Oh, no sirve. ¿Por qué no sirve? Ahí dice. No sirve porque este señor cree que esto es una cosa secuencial y no es una cosa secuencial. Una vez que tú ya aplicaste el comando y el comando se aplicó.
Nada te puede evitar de ese comando, porque ya lo aplicaste, ya está hecho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, siempre se puede eliminar. Y eso no hemos llegado. ¿Cómo eliminamos? Yo puedo eliminar todo lo que yo quiera, incluyendo la base. De hecho, eliminemos la base. Drop database clase virtual. Ay, perdón, solamente es drop. Ven, ya está, me estoy olvidando. ¿Por qué no me dejas que tengo? Porque lo estoy usando. Sí, es porque lo estoy usando. Bueno, voy a eliminar. ¿Qué elimino? Ah, elimino la tabla. Drop table. Drop table, déjeme ahí, la dejo de usar y la elimino. Drop table cliente. Voy a eliminar la tabla cliente. ¿Ok? Y ahí eliminé la tabla cliente. Si más no me equivoco, cuando yo dé clic aquí, ya no se encontrará más la tabla cliente porque ya la habré eliminado. O sea, yo ya eliminé con esto la tabla cliente, no he eliminado la base de datos. Tengo que eliminar la base de datos. Me acuerdo si el comando era delete o delete database. Vamos a ver cuál era. Vamos a ponerle con delete database. Database. Oye, ¿y cómo es? Porque era solo delete o drop. Ah, perdón, era drop. Ok. Y con eso ya abordé clase virtual, que era la base. Ok. Drop database, clase virtual. Ahora la duda queda. Profesor, usted ya eliminó todo eso. ¿Qué hago? ¿La vuelves a crear? Pues? Sí, eso es todo. Y noten que aquí, una vez que eliminé, ya no hay rastro de esto. Ya no hay nada. O sea, todo lo que yo había hecho aquí ya no sirve de nada. Ya lo eliminé. ¿Ok? Entonces, ¿puedo volverlo a crear? Por supuesto, puedo comenzar a decir, ok, vamos a crear la base de datos clase virtual. Que bien, ya está creada. Vamos a usar la base de datos clase virtual. Que bien, ya está creada. Y ahí vamos a crear la base de la tabla clientes. Y qué bien, ya está creada. Es rápido, ¿no? Si yo doy clic aquí, como este está al final, estos drops están al final, automáticamente lo van a abordar. Así que tengan la gentileza de no hacer esto. Recuerden que esto se hace por comandos. ¿Ok? Hasta ahí claro, ¿no? Ok. Como si me están contestando. Ok. Bueno, algunos sí me contestarán. Em, pero aquí no queda la cosa. Aquí no queda la cosa porque yo le estoy diciendo al cliente que su prima requiere cédula y está chévere. Pero ¿qué pasa si yo tengo una tabla en donde ya la primera aquí no puede ser cédula? Vamos a verlo. Digamos que yo voy a crear la tabla, create table, algo que sea muy suave, empleado, empleado, y va a poner empleado. ¿Ok? Este tabla empleado va a tener casi lo mismo que la tabla de acá arriba, ¿verdad? Pero hay una diferenciación. Y lo voy a copiar y pegar, ¿no? Porque son parecidas. Lo único que sí me va a suceder es que la tabla empleado no va a tener la cédula como identificador único, sino que voy a ponerle un ID, un código. Voy a poner código empleado y esto va a ser small int. Chéverísimo. Va a tener su cédula, su nombre. Bueno, aquí le voy a cambiar, no voy a ponerle cédula para que no se choquen. Cédula empleado, nombre empleado, apellido empleado, teléfono empleado y fecha empleado.
La primera key, por supuesto, ya no va a ser cédula, no que va a ser código empleado. Pero aquí yo ya tengo que razonar, porque aquí tenemos que pensar en razonar las cosas. A la final hay cosas que puedo poner aquí extras, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerle un sueldo de empleado, que le voy a poner un float. También puede haberle puesto un decimal, pero detalles. Pero a ver, la cédula de empleado sería importante que esté. Claro que es importante. No puede ser nulo. Entonces, no nulo. El nombre de empleado también no puede ser nulo, sino como reconozco al empleado. El apellido del empleado también no puede ser nulo. El teléfono, bueno, el teléfono quizá puede ser nulo. El sueldo puede ser nulo, no, no puede ser nulo. Y la fecha de nacimiento del empleado, bueno, sí puede ser nulo. No me va a morir por conocer el año que nació, ¿no? Entonces, y aquí ya tenemos otra historia. Y aquí ya sabemos que el empleado va a tener un código que es el Molint, que va a ser la primary key. Miren que no es que yo pongo nomás la primary key abajo y ya está. No, primero yo detallo PK, lo detallo y le pongo el tipo de datos que voy a tener. No puedo dejarlo sin el tipo de datos. Y al último recién le pongo primary key, que es el código del empleado. Y lo mismo con cada uno. Pero me viene a un concepto, un punto importante que quiero que no entiendan, que se llama el autoincrement. ¿Qué es el autoincrement? Imaginemos que es una multinacional y que tiene 10.000 empleados. Entonces, la persona que va y que ingresa a los empleados en la base de datos va a tener que llevar un papelito grandote acá, pues, ¿no? En donde dice, el último empleado que metí es el empleado número 8.457. Y viene un nuevo empleado y sabemos que va a ser el 4.858. Pero ella tiene que estar viendo ese papelito porque si no se pierde. O tiene que entrar a la base para ver cuál era el último de los usuarios que ingresó y meter ese usuario. Es medio complicado. No debería ser así, ¿verdad? Entonces, para eso existe el SQL Auto Increment. ¿Para qué es el Auto Increment? Para que los códigos se generen de forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se vaya a ingresar un valor a la base, automáticamente él sume del valor anterior que había. Le explico. Si Jonathan Samaniego era el vendedor número 25, con este auto increment, cuando vaya a ingresar a Pepito Galán, automáticamente yo solo ingresaré Pepito Galán y él va a tomar por defecto el número 26. O sea, va a tomar el número siguiente de mí. Para esto sirve este auto increment. Y es súper importante. ¿Cómo se lo pone? Muy sencillo. Solo se lo pone al atributo que tú vas a autoincrementar, que usualmente son los códigos o son las codificaciones, los IDs, como quieras verlo. ¿Ok? Entonces voy, y esto lo voy a hacer acá. Entonces le digo, señor, usted, código de empresa, va a ser auto incremento. Y ya está. ¿Qué es lo que logro con esto? Que cada vez que yo creo un empleado, o cada vez que yo creo un empleado, automáticamente el código del empleado va a sumarse uno. O sea, si creó a Juanita, que era el código del empleado número 4, al crear a Pepita, será el empleado automáticamente número 5. Es fácil, ¿no? Fácil, fácil, fácil. Ok, mismo concepto. Esto nunca le di yo para que se grabe. Evidentemente no se graba. Acuérdense que es codificación, que si yo lo cojo y lo ejecuto, es cuando realmente se inserta en la base. Entonces yo aquí voy a insertar en la base. Ok, ahora sí estoy seguro. Ya está. Vamos a ver si está. Ve, aquí está empleado.
Aquí está empleado. El empleado te dice todito. Miren acá abajo. Código del empleado que va a ser el PK, que es un small int y que es autoincremental. La cédula de empleado que es varchar, el nombre de empleado que es varchar, tal, 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 tal. Hasta ahí yo creo que estamos muy bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos paper, estamos bien. Yo puedo seguir haciendo tantas tablas yo necesite, porque la realidad es que yo puedo usar las tablas que yo quiera y ya. Pero tengo que regresar para ver una cosa más. El autoincrement, pues ya sabemos cómo se utiliza. El drop table lo acabamos de ver. El drop database también lo acabamos de ver. Antes de entrar al FK, eh, primero vamos a hacer inserciones. ¿Por qué primero vamos a hacer inserciones antes de entrar al FK? Fácil. Porque en el momento que yo inserto, ya comienzo a darme cuenta de lo que estoy haciendo. Porque a la vez que tengo que enseñarte cómo se inserta, tengo que enseñarte cómo se consulta. Son dos cosas. Entonces, hay varias formas de insertar. ¿Sí? La forma más lógica de hacerlo es poniendo la tabla, la cual quiero insertar, y poniendo todos los valores que quiero insertar. Todos los valores. ¿Ok? La otra forma es poniendo la tabla que quiero ingresar y poniendo entre paréntesis ciertos valores que quiero ingresar y con eso lo que evito es utilizar otros valores que no quiero. Ya les voy a explicar cómo. Vamos con cliente, ¿no? ¿Verdad? Aquí ya tengo dos tablas, tengo cliente y tengo empleado, ¿verdad? Voy a hacer una inserción en cliente, por ejemplo, insert into. Ese insert into siempre va empleado, ¿verdad? Empleado. Si yo no le pongo nada, entre paréntesis, después de empleado, se asume o el sistema asume que tú vas a ingresarles todos y cada uno de los atributos que creaste. O sea, todos estos atributos de empleado. En el mismo orden, por eso es que es importante esta ventanita, porque esta ventanita te va a guiar y te va a decir qué es lo que tienes que ingresar. Entonces ahí pongo inserir tu empleado, values. Y aquí vamos a poner los valores. Mucho, como el código del empleado es auto incremental, porque yo le puse auto incremental y quiero que automáticamente se incremente, y yo no tengo que escribirle el valor. No tendría sentido, ¿verdad? Que escriba uno, dos, tres. Simplemente le pongo default, porque que tome el valor por defecto. Si tienen que tomar uno, uno. Si tienen que tomar dos, si tienen que tomar 20, 20. Esto solo se hace cuando son autoincrementales. De viene cédula del empleado. Es varchar. Todo lo que es texto va entre comillas dobles. A ver, la cédula de empleado 0915678999. Ok, listo. Hay 2, 4, 6, 8. Me faltó uno. Bueno, si me falta no importa. Si me sobra, ahí hay un problema. Es más, le voy a enseñar ese problema. Ahí le puse uno de más para que vean. Porque he puesto varchar de 10. Y ahí tengo 11. El nombre del empleado. Luzmila. El apellido del empleado. Nicolaide. Mira, Nicolaide fue animadora de Chispazos. Muchos años. Era una buena animadora. Apellido. Tengo nombre. El teléfono. Miren que el teléfono dice varchar. O sea, el teléfono también debe ir entre comillas. 0991 46 57 45. Ya está. El sueldo es float. Todo lo que es numérico no va entre comillas. Ella tiene un sueldo de 1250.33. Miren que aquí, como separó las cosas con coma, el punto es el separador decimal. Sueldo. Y por último, la fecha del empleado, que esta también va. Y aquí cambia un poco el tema, porque
en el modelamiento principal de SQL, que nosotros vimos en el modelamiento físico, ese era el SQL, bueno, no, ese es de esos SQL hace años. Aquí cambia, ya, aquí ya cambia. Entonces vamos a ver cómo cambia. Igual va al año, o no sé si habrán cambiado la última, porque me descargué la última versión, vamos a ver. No, este sería 1980. Vaya, era Raya, era este. 1980, 10, 23. Ya, esa es la fecha del empleado. Y cierro paréntesis. Y punto y coma. No se olviden de los puntos y coma. Ok, esto es una sola inserción, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, aquí me va a botar un error porque evidentemente aquí le he puesto que sea varchar de 11 cuando no es varchar de 11, es varchar de 10. Y si lo hago me va a decir, observen, miren lo importante que es esto. Dice, el dato es demasiado largo para la columna cédula empleado. Ok, porque cédula de empleado es de 10 y yo le estoy poniendo 11. Miren ustedes lo importante que es saber leer los errores. La gente a veces no lee los errores, no le importa. Ok, entonces yo aquí ya ingresé. Miren cómo se ingresa la fecha, que es entre comillas y es con rayitas. Ok, en este caso ingresé 23 de octubre del año 80 y ya está. Ahí tengo mi primer ingreso de empleado. Pero ojo, ¿cómo sé que se ingresó? Bueno, ya vamos a... Ahorita voy a darles un dato importante que me estoy adelantando ya a consultas, que es la próxima clase, pero voy a decir select asterisco from... ¿En qué tabla ingresé? ¿Cómo se llama la tabla? Ajá, empleado, muy bien. Empleado, punto y com. Y voy. Ah, mira tú, ya está ingresado. Entonces, cada vez que yo haga este select asterisco, ¿qué quiere decir asterisco? Quiere decir todos. Selecciona todos los valores de empleado. Lo que estoy diciendo es muéstrame todo lo que hice en la tabla empleado. ¿Ok? Si ya no quiero este cuadrito, simplemente lo pongo acá abajo. Chao, se fue, ya no me lo muestra. Quiero ingresar más valores, vamos a ingresar. Ingresemos otro empleado. Ingresen empleado. Vamos a ingresar a otro número de cédula. 18, 45, 77, 34. Ya este se va a llamar James Raccoon. Y el número de teléfono de este man, el número de teléfono de este man no tiene. Chuta, ¿y qué ponemos? Si no tiene número de teléfono. ¿Qué? 00000. No. Le ponemos nulo. ¿Por qué? Porque no tiene número de teléfono. ¿Qué otra cosa le voy a poner? Nulo. Él gana poquito, gana el sueldo, un sueldo más o menos, pues flojo. Y él nació en el 91. 91, nació en mayo 13. ¿Ok? Vamos a ver si de verdad sirvió esto. Vamos, insertemos. Wow, se insertó. Ahora vuelvo, ejecuto y miren que ahí ya tengo que James Raccoon, nulo, sueldo y fecha. Ya voy dos inserciones. Ahora, ¿por qué pude ponerle null? Porque cédula era no null, nombre era no null, apellido era no null, pero sueldo, pero teléfono no necesariamente era no null, o sea, podías ponerlo. Así que sueldo, este teléfono podía ser nulo. Por eso le puse acá nulo. Son valores que yo pongo. Uy, no se van a confundir, son valores. Ustedes ponen los valores, nada más. Ok, esa es una forma. Así mismo con empleado lo voy a hacer de la siguiente forma. Insert into empleado. Ya, aquí vamos con el tema. La segunda forma es que yo ya sé qué valores no importa que no estén. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que código de empleado es autonumérico. Entonces no necesito ponerlo.
Pero sé que nombre de empleado, coma, apellido empleado, coma, me faltó cédula, perdón. Cédula empleado, nombre de empleado, apellido de empleado y sueldo de empleado son obligatorios de poner, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí sí le pongo values. Miren que me estoy saltando algunos valores. O sea, aquí le pongo cédula 0987653422. 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Coma, María, coma, Jamaica. Y el sueldo es de $700 con 23 centavos. ¿Ok? Entonces yo ahí cojo y plug, lo inserto. ¿Se insertó? Sí, claro que se insertó, ahí lo voy a ver. Pero ojo, esto es muy claro de entender cómo funciona este tipo, porque esta es una inserción diferente a la anterior. En la anterior simplemente ponía empleado y ponía todos los valores. Acá pongo empleado con los valores que realmente quiero insertar. Lógicamente, miren que el código del empleado es autonumérico, o sea, él solito se va a sumar. En la cédula se pone, el nombre se pone, el apellido se pone, el teléfono no era necesario ponerlo porque puede ser nulo, así que no me importa ponerlo o no. El sueldo también era obligatorio, pero la fecha también podía ser nula. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. ¿Ok? Yo creo que está fácil. Creo yo que está fácil. Creo yo que no es complicado. Creo yo que no me genera mayor problema. No sé ustedes. Díganme, no, profesor, está horrible, no le entiendo. No sé, pero para mí está fácil. Hasta el momento está fácil. Entonces regresamos porque ya sé insertar datos y ya sé consultar datos. Porque, ojo, aquí yo ya sé consultar datos, pues no. Solamente hago un select. Reitero, cuidado, van a estar haciendo, ay, es que, ta, no, porque vas a comenzar a tener errores. Lo que vayas haciendo, lo vas seleccionando. Hay algo muy importante aquí que si yo vuelvo a seleccionar este y lo vuelvo a ejecutar, me va a llenar otro valor. ¿Por qué? Porque el único valor que no se podía repetir es precisamente el código del empleado. Y como está por defecto, quiere decir que así le ponga los mismos nombres, me va a seguir ejecutando el código. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Aquí estamos suave, entendemos, pero nos falta algo. Nos falta entender las tablas que tienen FK. Ay, papá, las tablas que tienen FK. Entonces, vamos a entenderlas. ¿Qué tabla puede tener FK? Y ahora hicimos empleado, ahora hicimos cliente. Ah, no llenamos nada con cliente, mira tú, ¿no? Select, no es select, perdón. Insert into. Espérenme un ratito, por favor. Chan, 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 chan. Continuamos. Ahora sí, vamos a la parte de los foreign key. Para el foreign key, ¿por qué puse insert into? Algo iba a insertar y ya se me olvidó. Diablos. A ver, hay un ser into ahí, pero yo estaba en la parte de... Sí, estábamos en los FK. Ok. Eh, pero no tenemos más empleados. Pero ¿cómo hacemos un FK? Ese es el problema, ¿no? Hagamos de cuenta que nos vamos a saltar un poco el concepto, pero vamos a crear una factura. ¿Ya? Create table factura. Abro paréntesis. Número de factura. Número de factura. Hemolink. em, Auto incremento. Coma.
¿Qué más tiene la factura? Tiene fecha de factura, que es un date, y que no debe ser nulo. Ah, caramba. Tiene vamos a ponerle un valor directo, ¿eh? No vamos a ponerle el IVA y su total, porque si no, no demoramos mucho. Vamos a ponerle total o TOC factura, que va a ser un float, que tampoco puede ser nulo. Yo creo que le voy a poner eso. Vamos a ponerle un primary key, que va a ser numfac. Pero ahora sí viene. Sucede que factura está relacionada con empleado. Sé que también está relacionado con cliente, pero no lo he hecho con cliente, así que lo vamos a obviar en este momento, pero lo voy a relacionar con empleado. Yo sé que empleado es una relación uno a muchos contra factura y que por supuesto factura va a tener un FK. ¿Cómo se hacen los FKs? Bueno, primero los FKs tenemos que poner foreign key, el FK que estoy trabajando, que referencia a la tabla donde está el FK. Ok. Eso quiere decir que aquí yo tengo que poner el FK que viene de empleado. ¿Cómo se llama el FK de empleado? El PK que tiene empleado como tal se llama code emp. Entonces aquí le voy a poner code emp y yo sé que él es small int y que no puede ser nulo. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de la foreign key. Foreign key. Entre paréntesis. Código de empleado. Ese código de empleado que está en la tabla de factura pertenece a factura. Entonces le digo, la foreign key, código de empleado, referencia, ¿a qué cosa? A empleado, código de empleado. Entonces, referencia a empleado, código de empleado. No tienen que son dos cosas muy diferentes de lo que estoy haciendo en este momento. Cuidado, se van a confundir. Foreign, primero tengo que poner el FK como tal, que es como se lo ve pues en el modelo físico, que se llama código de empleado porque provino de la tabla empleado, que yo sé que es un small int y que no puede ser nulo. Luego, foreign key, el mismo código de empleado que se encuentra en la tabla factura, y ahí viene la referencia. ¿Dónde referencio este código de empleado? O sea, ¿dónde realmente se encuentra? Bueno, se encuentra en la tabla empleado, que tiene, pues, evidentemente, un atributo que se llama código de empleado. ¿Ok? Y de ahí vienen estos dos parámetros. OnDeleteRestrict y OnUpdateCascade. Vamos a escribirlo. Ojo que no puse coma. OnDelete y OnUpdateCascade. No, perdón. OnDeleteRestrict y OnUpdateCascade. Y ahí recién vendré la coma, pero como ya estoy terminando, no lo voy a poner porque ahí simplemente cierro con paréntesis. ¿Ok? Vamos a ver si está bien. Ah, déjame quitar esto de aquí que me hace esto. Ok, vamos, y ya está bien, muy bien, se creó todo chévere, bonito. Pero, ¿qué significa el OnDeleteRestrict y el OnUpdateCascade? El OnUpdateCascade significa que si el valor de la clave primaria cambia, este valor se debe ver reflejado en las claves foráneas. O sea, que si en algún punto cambia el valor de la PK de empleado, esto tiene que reflejarse en la FK de factura. Y el onRestrict significa que no puedes eliminar la PK de empleado que esté asociada con la FK en factura. ¿Ok? No puedes eliminar tablas que contienen FKs. En el momento que eliminas una tabla que contiene FKs, estás eliminando las referencias que se hicieron en esa tabla. Entonces, ahora sí puedo insertar
en factura, insert into factura, values, o cualquiera de los dos casos. En este caso, número de factura, sabemos que es default. Y tenemos fecha de factura, que ya sabemos cómo se pone la fecha, 2024, 12, 5. No sé qué día estamos, qué día estamos. Ahí estamos 8. 8. Y me dice total de la factura, le voy a poner que fue $123 con 65 centavos. Y por último, el código de la empresa. ¿Cómo le pongo el código perdón, el código del empleado, que diga? ¿Cómo le pongo el código del empleado? Fácil. Yo ya sé cuáles son los códigos de los empleados porque los tengo acá. Si pongo CL asterisco por empleado, yo sé que Luzmila es la empleada 1, que James es el empleado 2 y que María es la empleada 3. Entonces yo lo que voy a poner es aquí el valor del empleado que sea. En este caso yo digo que esta venta la hizo Luzmila, la empleada número 1. Y ahí pongo punto y coma. Noten que no puse Luzmila, puse la empleada 1 porque lo que yo estoy poniendo como foreign key es el código de ese empleado, ¿ok? Que se denota aquí. Hay que tener mucho ojo con eso, porque donde ustedes se vayan a confundir con eso, se llamaba. Chao, nos vemos, finito, goodbye. Así que mucho ojo con eso, ¿ok? Una vez que ya hemos terminado con esto, pues lógicamente ya entraríamos a las sentencias SQL, que ya eso queda para una próxima clase. De momento, esto es todo lo que ustedes tendrán que hacer. Hagan la prueba, valídenlo. No les voy a pasar el documento porque si se les pasa el documento, ustedes no van a hacer pruebas, ¿sí? Y en la próxima clase ya vamos a entrar a SQL, que ya espero tenerla presencial, pero si no, pues bueno, haremos el intento, ¿ok? Eso sería todo, chicos. Espero que les sirva de algo este documento. Este documento no está, esta pequeña cárcel grabada. Y que bueno, eh, esperemos vernos la próxima semana. Un abrazo a todos, cuídense y chao, chao.